Ahí va. Bueno, entonces, ¿de qué trata este cuarto trabajo práctico? Este cuarto trabajo práctico trata sobre estadística. No sé si alguno alguna vez escuchó hablar de la palabra. Sé que hubo una compañera que dijo que ya estuvo chusmeando el trabajo práctico. Particularmente, eh, ¿a alguno le suena la palabra estadística? Estoy casi seguro que sí, ¿no? A veces se la suele escuchar en los noticieros, que se viene a decir una encuesta o se hizo una estadística de, un informe de, lo que fuera, ¿no? Entonces, suelen hacerse informes para, por ejemplo, imagínense, bueno, lo que más recientemente nos preocupa a la gran mayoría, eh, un ejemplo, ¿no? Em, las elecciones. Un ejemplo. Entonces, imagínense que hay un grupo de gente que quiere hacer algún estudio o lo que fuera para una encuesta, para saber si cierto candidato va a quedar reelecto o no. Bueno, ahí estamos hablando ya de estadística, ¿sí? Estamos tomando una muestra sobre la población al hacer la encuesta y en base a eso tenemos una cierta cantidad de datos. Eh, y después nosotros podemos presentar esa información de distinta forma, ¿no? A la gente. Le decimos, bueno, nosotros hicimos este estudio o esta encuesta y, y obtuvimos estos resultados. Bueno, a veces es más cómodo presentar la información de una u otra forma. Puede ser mediante un gráfico, mediante una lista, ¿no? Y acá tengo varios dibujos para mostrarles. No se concentren en lo que está acá arriba, sino lo que está acá. ¿Alguna vez vieron algún dibujo de este estilo? Como el que está acá a la izquierda o el que está acá a la derecha. Tenemos un ejemplo que el del gráfico de torta, por ejemplo, es el de la izquierda, el que tiene pintado con colores. ¿Sí? En los noticieros, dice Liliana, por ejemplo. Sí, tal cual. ¿No? Entonces podría decir incluso dónde está el color azul en el de torta, podría decir un porcentaje incluso, ¿no? Y en base a eso, nosotros no hace falta que estemos leyendo toda la encuesta, a ver, contando nosotros, sino que hubo alguien que ya filtró por toda esa información que obtuvo y la reorganizó de forma que se transmita más rápido. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos sirven los gráficos? Insisto, como lo hacía con funciones, voy a buscarle la utilidad para mostrarles a ustedes. Acá la utilidad creo que ya la ven sin que yo diga mucho. ¿Qué prefieren leer ustedes? ¿Un informe de miles de páginas y contar ustedes o ver un dibujo de estos y saber cuánta gente cuánta gente, por ejemplo, votó tal candidato o tal otro? Y yo creo que mirando esto, todos rápidamente podemos decir, bueno, el que está pintado en azul es mucho más que el resto. Y ni siquiera nos detuvimos a mirar ningún número, ¿no? Digo del que está acá a la izquierda. ¿Ven? La parte azul tiene más de la mitad de toda la tarta. Bueno, entonces, hay una utilidad para todo esto. Y tenemos a la derecha también el otro ejemplo del gráfico de barras. Sí que son como edificios, me decía la otra vez una alumna. Y sí, parecen como edificios, ¿no? Estas barras. Podríamos tenerlo así en vertical, en horizontal, pero también nos transmiten rápidamente la información, ¿no? ¿Qué preferiría tener uno? Un listado de, por ejemplo, enero, febrero, abril, bla, 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 con cada dato de la inflación en este caso, o un dibujo de este estilo. Bueno, quizás si yo lo tengo puesto en forma de lista, no me permite comparar más rápidamente entre todos los valores a no ser que alguien ya lo haya ordenado previamente. Bueno, en cambio acá, incluso si no me los ordenan de menor a mayor o lo que fuera en base al resultado o lo que fuera que obtuvieron de inflación mes a mes, yo ya puedo observar, ¿no? Incluso una tendencia si están en el orden de los meses o si solo estoy mirando los picos, por ejemplo acá, acá.
Entonces, los gráficos tienen esta utilidad. Nos transmiten mucho más rápido toda esta información. E insisto, nosotros hacemos esta toma de datos no a toda la población, sino a una muestra de la población. ¿Por qué creen que lo hacemos con una muestra y no con la totalidad de la población? Por ejemplo, cuando quiero encuestar a la población para saber a quién votarían, a qué candidato votarían. ¿Por qué creen que yo no lo hago a toda la población? ¿Por qué no lo hago a toda la población? Vieron que no se hace a toda la población. Acordate, Diana, si quieres decir algo de habilitar el micrófono. Y los demás también, por favor. Siéntanse libres de... ¿Por qué creen que es así? ¿Por qué no simplemente encuestamos a toda la población y ya está? Para tener certeza, ¿no? De la información, de que sea lo más fidedigna o verídica posible. No sé yo, profe, por qué. Les pregunto, l- el coste Para de hacer... tener una noción también de... Profe, ¿puede volver a hacer la pregunta? Justo me levanté a cargar agua y... Sí, la hago, la hago. La pregunta fue, ¿por qué creen que cuando hacemos una encuesta no se hace a la totalidad de la población? ¿Por qué no se hace una encuesta a todos los argentinos, absolutamente a todos? Ah, bueno, yo había escondido la palabra costo ahí de fondo. Angélica parece que coincide, ¿no? Sería muy costoso eso, ¿no? que cuando se hace una encuesta se hace a todos. Siempre... Claro, el tema es que cuando hacemos una encuesta, no se suele hacer a la totalidad, al 100% de la población. Yo les pregunto, si yo encuesto al 98% de la población, ahí ya vamos a hablar del promedio, ¿sí? Hay muchos términos que andan dando vueltas y ustedes quizás conocen, ya los vamos a ir recuperando de a poco. Pero particularmente con la encuesta, si intentásemos encuestar al 100% de los argentinos, el costo sería altísimo. ¿Por qué sería tan alto? Bueno, no solo lo de imprimir, imagínense que lo quiero hacer en papel la encuesta. No solo por imprimir estos benditos papeles, sino que también por la logística. Habría que ubicar a la totalidad de todos los argentinos en el país, o incluso si están por fuera del país. ¿Se ve el quilombo que sería eso? Simplemente en términos logísticos sería un quilombo, y ni hablar del gasto que implicaría. Entonces, no es necesario encuestar al 100% de los argentinos para saber con cierto nivel de confianza a quién terminarán votando, ¿no? Por ejemplo, si yo encuestase al 95% de los argentinos, ¿estaría casi seguro de a quién van a terminar votando? ¿Qué creen? Al 95% digo, ¿eh? Si yo encuesto al 95%. Yo creo que sí. Y es una cifra considerable, ¿no? 95% de toda la gente. No sé si los convenzo. Hay muchos que dicen que no. Si yo encuesto al 95% y con ese 95% la gran mayoría quiere votar, imagínense al candidato A. ¿No creen que yo puedo decir con cierto nivel de confianza, bueno, es muy probable que el candidato A gane? Porque el 5% que me sobra va a poder llegar a hacer la diferencia. Y No. pensándolo así en el aire, cuesta, ¿no? Yo lo veo complicado que ese 5%... Claro, bueno, obvio. A la hora de votar, que cambien la votación, sí, obvio. Lo que quiero decir es, con cierto nivel de confianza, uno puede, si encuesta a mucha cantidad, a gran parte de la población, puede inferir cosas que quizás ocurran, insisto, con un nivel de confianza.
No estoy diciendo que va a ser asegurado. El nivel de confianza es para acatar eso, ¿sí? De que la gente o cambia de opinión o lo que fuera, ¿sí? Por eso decimos con cierto nivel de confianza. Bueno, pero imagínense que yo encuestaba a la mitad de la población. Ahí mi nivel de confianza se va al subsuelo, ¿no? Porque yo ya no voy a tener mucha certeza de lo que va a ocurrir. Mucho menos que antes, ¿no? Fíjense, si ya dudaban por ahí con el 95%, imagínense si solo encuesto a la mitad, ¿no? Profe, le Diga. hago una pregunta desde mi ignorancia, lo aclaro. Si uno hace una encuesta, eh, siempre, o sea, nunca se dice a quién se vota. Entonces, cómo saben, cuando, por ejemplo, ¿no? Que yo veo mucho en la tele, que dice tal persona está arriba de otra, no quiero dar nombre, ¿no? Porque la estadística dice que gana Julano. Sí. Todavía no estamos votando, pero ¿cómo hacen ellos para ya decir, sí, Julano de tal gana por una estadística? Yo tengo Porque entendido que hay... el voto no se canta, ¿Por qué no qué? que el voto no se canta, no se dice. No, claro, pero a ver, uno puede armar un informe en base a imagen de tal o cual candidato. ¿Y qué es la imagen? Bueno, la percepción, por ejemplo, por ahí en redes. Eh, la cantidad de... que mucho se usa hoy en día, ¿no? La cantidad de seguidores que tiene tal gente, la cantidad de retweets que tiene tal persona en comparación a otra, qué tanto se escucha de la persona en la calle. O mismo van a distintos barrios a preguntar a la gente qué opinan, ¿no? Y en base a lo que escuchan que se opina en distintos barrios de tal o cual candidato, infieren, ¿sí? Entonces, son distintas formas que uno tiene de elaborar un informe de estos, pero no sería formalmente dicho una estadística. Eso sí no sería, ¿sí? Porque hay que distinguir, cuando estamos haciendo una estadística, estamos tomando una muestra de la población a la cual le hacemos puede ser una serie de preguntas, y ahí sí estamos haciendo el recorrido formal, científico, de la estadística. En cambio, cuando solo nos basamos en algo no tan formal, como les decía recién, recopilar información de otra forma y basarnos en estas inferencias de, bueno, mi experiencia fui a tal o cual barrio, cubrí todos los barrios de la ciudad, fui a cada provincia, pregunté en un barrio de cada provincia, ¿y qué creen? ¿Mi nivel de confianza con eso va a ser muy alto? Y si es que lo puedo llamar nivel de confianza, ya no estaríamos haciendo una estadística ahí. Las personas aparte siempre hay un porcentaje de población que siempre votan a los mismos, eso se mide en zonas. Tal cual, como les decía. A veces no es necesario encuestar siquiera a toda la gente de un barrio para darnos una idea de a quién será votado en dicho barrio. Por ejemplo, si yo quisiese hacer para gobierno de la ciudad, imagínense, ¿no? Quisiera ver los candidatos que van a quedar electos. Me interesa averiguar eso. Y voy solamente a Puerto Madero. Voy solamente a Puerto Madero a preguntarle a la gente y toco timbre en las torres gigantescas. Y voy a basar todo mi informe solo en eso. ¿Va a ser representativo de la realidad? ¿Los resultados que yo obtenga? Obvio que no. Ahí no Ah, hay pobreza. bueno, se ve, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que lograr hacer que estos datos que estamos recolectando eh, resulten en algo que se corresponda con la realidad, ¿no? Entonces, eso es crucial a la hora de hacer un informe. Nosotros no nos vamos a meter con esa parte de la realización de una estadística que da muchísimo para hablar, ¿sí? Pero no es el alcance de la materia acá en adultos, ¿sí? Nosotros nos vamos a dedicar a tratar de extraer y leer información, ¿sí? De un informe por ahí ya hecho. Vamos a tratar de identificar algunos nombres, como decían hace un rato, hablar de un promedio, quizás, qué significa el promedio.
Pero bueno, si ustedes después quieren ahondar en esto, sepan que un elemento o uno de los pasos más importantes a la hora de elaborar un informe de estos o de hacer una estadística tiene que ver con eso. ¿Cómo elegimos, por ejemplo, a dónde ir, a dónde preguntar para asegurarnos de que lo que obtenemos sea representativo de la realidad? ¿Cómo logramos eso? Es muy difícil de hacer. ¿Sí? Ahí nos dicen, por ejemplo, siempre gana un partido asociado al peronismo. En la ciudad de los últimos 20 años ha ganado partido asociado al macrismo. Bueno, ¿ven? O sea, se puede mirar para atrás para hablar de lo que va a ocurrir ahora, pero de nuevo, eh, cuando uno hace una estadística, formalmente dicho, está encuestando a la gente ahora en el presente, toma datos de ahora en el presente, está bien, y puede basar su informe estrictamente en eso. Ahora, si después queremos involucrar cosas como el historial previo, eso ya escapa un poco lo que les estoy queriendo presentar ahora. Eso ya sería tratar más de buscar algún patrón, ¿no? Barrio por barrio. Porque imagínense, a algunos de estas localidades, barrios o lo que fuera, con el nuevo gobierno resulta ser que los prendieron fuego. Bueno, imagínense literalmente que los prendieron fuego. Yo dudo honestamente que esa gente que fue prendida a fuego los vuelva a votar. Más allá de lo que dice el historial, ¿no? O sea, por eso digo, el historial sirve para tener una idea de quizás a quién voten, pero no necesariamente nos va a decir a quién van a votar. La idea es, vamos a hablar con la gente, a ver qué nos cuentan. ¿Sí? Tendría que haber una materia que sea de política. De hecho la hay. Sí, lo más cercano, justamente, y esto se los comento, ya que que surgió el tema. Es como muy tabú el tema, pero en realidad, como sociedad, nosotros necesitamos saber, informarnos, como que las estadísticas, vamos a decir, ¿no? Es como muy dividido, dice una cosa, pero es otra, o parece otra, aparenta algo y no lo es. Bueno, la materia que tienen, como es un bachiller orientado en ciencias sociales, eh, lo más cercano creo yo que van a tener a política va a ser historia, va a ser sociedad y Estado. Eh, una de las profesoras de sociedad y Estado es una persona con la quien yo trabajo presencialmente en San Cayetano. Es una muy buena docente, excelente persona también. Evangelina Dosso se llama, es una socióloga, así que sepan que aspectos políticos van a tener dentro de algunas de las materias. Esta materia que se llama Sociedad y Estado lo tenemos acá. Sí, la tienen acá, es una de las últimas materias. Ah, Antes no existía Sociedad y Estado, fue creada ahora con este nuevo plan de estudio. Y curiosamente y paradójicamente reemplaza o reemplazó sí. a una materia que yo no entiendo por qué la reemplazando. Terminó reemplazando a sociología. O sea, ustedes se van a recibir con el título de el bachiller orientado en ciencias sociales. Y pregunta, gente, ¿cuál es cuál es la materia, creo, más relevante para un bachiller de ese estilo? O la ciencia más importante en el ámbito social. Y sociología, ¿no? ¿Y por qué desapareció? Bueno, claramente hay intereses políticos de fondo, sospecho. Entonces, no se dejen guiar por eso. ¿Sí? La gente, los profesores que van a tener en sociedad y Estado son los que antes estaban en sociología. Así que van a encontrar, no sé si decirlo residuos, pero van a encontrar pizcas, ¿sí? De sociología dentro de sociedad y Estado. Yo les invito, si quieren encontrar más información también acerca de eso, cuando la estén cursando en su momento, háblenle a los profes. Bueno, antropología también, tal cual, como dice Manuel. Sí, sí, tal cual. Pero yo creo que el toque más político lo van a tener en esas materias, tanto en historia como en... no sé si alguno cursó historia de los acá presentes.
Sí, yo hice historia A y B. Ahora Bueno, se agregó C. Sí, muchas cosas entendí. tal cual. Bueno, historia A, dice Liliana. Bueno, tenemos A, B. Bien. Entonces, historia B también está ahí. Bueno, perfecto. Sociedad y Estado. Bueno, tal cual. Sí, economía no sé bien en qué anda. Actualmente no estuve chusmeando la guía de ellos de estudio, pero quizás tengan algún énfasis en lo político. Y fíjense, bueno, a pesar de que estamos en matemática, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de política, así que yo tampoco me escapo de eso. Por eso les decía que yo trato de llevarlo a lo más cotidiano y a lo que más les va a servir a ustedes en la vida en general. Particularmente, la estadística está recontra remetida en política, ¿no? Es lo que estábamos discutiendo recién. Si yo quisiera favorecer a tal o cual candidato, hacía lo que les decía, me iba a Puerto Madero y le tocaba el timbre a los de las Torres Gigantes. Y listo. Presentaba mi informe, sí, sí, va a estar todo bien. Bueno, pero no va a ser representativo de la realidad ni loco. Solo le estoy haciendo propaganda a cierto candidato. ¿Sí? Bueno, economía tiene mucha estadística. Bueno, con buen motivo. Tal cual. Entonces, ahora sí, podemos hablar de lo que ven acá arriba, que tienen esta especie de red que yo tengo acá anotada, donde tenemos, cuando vamos a hacer una estadística, primero que nada, la parte de los gráficos trata de las formas de organizar la información, que es lo que estuvimos charlando hace un rato. Tenemos diversas formas de organizarla, ya sea con el gráfico de barra, de torta o lo que fuera. Y después vamos a tener involucradas en esta toma de datos los tipos de variables que van a ver dando vuelta. Por ejemplo, las cualitativas, que no serían algo medible, como por ejemplo ahí les dejé el Renault, la marca de algún auto. Algo que no podamos medir, que no podamos cuantificar justamente. En contraposición a la otra categoría que ven ahí. Ven que dice cuantitativo. Algo cuantitativo es algo que podemos cuantificar, que podemos medir. Y ahí tienen dos ejemplos. Uno que es la altura y otro que es la edad. Bueno, la altura ven que dice continuo, ¿no? Y abajo ven que dice discreto mechado con edades. ¿Cuál es la diferencia entre estas cosas? Bueno, pregunta. Yo podría decir que tengo, por ejemplo, 31,5 años. ¿Sería algo que uno dice? No, ¿no? No, No, O sea, ¿podríamos darle algún sentido? Quizás. Estoy a la mitad de tener 32, no sé, pero no es algo que uno diga. Bueno, en cambio continua, una altura, uno cómo lo suele decir. Yo, por ejemplo, mido 1,69. 1,69 metros. Vieron que ponerle la parte decimal, ahí tenía sentido. Los números que están después de la coma. ¿Sí? 1,69. Ahí sí tenía sentido. Bueno, cuando podemos involucrar los números racionales, ¿sí? O los números reales, propiamente dicho, podemos hablar de que tenemos una variable del tipo continua. Cuantitativa continua. ¿Sí? Por ejemplo, las alturas. En cambio, si tenemos cantidades que sean naturales o enteras, particularmente naturales, por ejemplo, una caja, dos cajas, tres cajas, cuatro cajas, y así, o bolsas o lo que fuera, o edades, ahí tenemos algo discreto, algo que no tendría sentido a la parte decimal. ¿Sí? Estos son los ejemplos, creo yo, más claros para lo que ustedes se van a enfrentar en el trabajo práctico. De hecho, hay muchas, si quieren ahora les muestro. Em, Acá, la pregunta 7 del trabajo práctico. Ya nos habla de esto directamente. Fíjense, la traigo acá. ¿Qué creen? Y acá ahí sí usaron la palabra censo para hablar de la encuesta. ¿Sí? Es un sinónimo. No sé si alguno conocía la palabra censo, pero es sinónimo de encuesta. Color de ojos.
Primero que nada, ¿podemos cuantificar el color de ojo? ¿Le podemos asignar un número? La verdad que no, creo que no. ¿Y qué hace dudar? Porque dice creo que. ¿Qué le hace dudar? Simplemente la incertidumbre de, bueno, no sé, creo que es esto, pero quién sabe, ¿no? Estamos en un mundo raro de las matemáticas, puede pasar cualquier cosa. Bueno, sí, no, es como les dice la intuición. Sí, la intuición, si a usted le dice a primera vista el color de ojos, ¿qué sería? ¿Algún adjetivo o podemos asignarle algún número? Yo siempre les trato de ayudar con la palabra adjetivo, ¿no? Adjetivo, sí. Claro, entonces si tiene pinta de algún adjetivo, entonces podemos decir que no se puede cuantificar, ¿no? O al menos no sería fácilmente cuantificable. Uno después podría, Cualitativa sería la cla- respuesta. en este caso va a ser cualitativo, ¿sí? Claro. Fíjense, numérico, no podríamos cuantificarlo, porque tendría que ser algo que ni siquiera tenga que haber una convención entre nosotros para afirmar, se puede cuantificar. ¿Qué quiero decir? Nosotros podríamos haber hecho una tabla con distintos colores de ojos, por ejemplo, y ponerle algún número a cada uno y listo. Y digo, bueno, entonces sí los puede cuantificar. Bueno, pero vino otro y se hizo otra tabla, con otros números. O sea, tendría que ser algo que quede definido sin siquiera que nosotros lo preguntemos. Como el caso de las edades, las alturas, ¿no? Ahí ya no nos cabe duda de que sí lo podemos cuantificar. Entonces vieron que ya pudimos responder la pregunta 7 del trabajo práctico y solo recaía en identificar un tipo de variable. ¿Sí? Bueno, en este caso, como bien dijeron, es cualitativo. ¿Sí? A ver si hay algún otro que involucre... Bueno, justamente la información planteada en el mosaico. Esto está bueno que haya surgido porque ataca lo que estamos discutiendo ahora y también es una pregunta un poco nueva a las anteriores de los trabajos prácticos. Fíjense, ¿qué nos dice esta pregunta acá? La pregunta 10, la última. Dice que hay que tener en cuenta la información planteada en el mosaico de la situación problemática. Conteste ahora la siguiente pregunta. ¿Con qué tipo de variables se responde a la encuesta presentada? Ven que acá nos están pidiendo que vayamos a un mosaico de la situación problemática. ¿Y dónde está eso, profe? Bueno, bien que surgió. Ahí les muestro. Si uno viene, estamos en el trabajo práctico, estábamos acá. Si uno viene, matemática B, módulo 3, cierra esto. ¿Qué ven acá? Situación problemática, módulo 3. ¿Sí? Entonces yo podría venir acá y fíjense que tenemos un material de lectura. ¿Sí? Este es la única pregunta que tienen que hacer ustedes este procedimiento de salir un momento y leer un contenido por fuera del trabajo práctico. Y fíjense que hablan de la dimensión económica y sus efectos en la vida social. Bueno, van a ver que hay una imagen, hay que leer, hay que leer, hay que leer. Bueno, ¿y acá qué aparece? ¿Qué ven acá? ¿Qué sería esto? Una encuesta. Ahí va. Bueno, entonces vino bien. Y hago una consulta, Diga. mira, ahora que lo mostrás. Vos sabés que entré y quise tildar a hacer la encuesta y no me da o sea, no tilda, Es que no no, marca. la intención no es que ustedes respondan la encuesta. La intención es que ustedes lean esto Ajá. para después poder responder la pregunta que teníamos en el pizarrón. Ah, ok. Y ahora vuelvo. Acá. ¿Con qué tipo de variables se responde la encuesta presentada? ¿Sí? Variables cuantitativas, discretas, cualitativas o ninguna. ¿Sí? Entonces ese les queda para meditarlo. Después lean tranquilos de nuevo la encuesta.
vengan acá a la pregunta, ¿sí? Y traten de pensar, énfasis en esto. ¿Con qué tipo de variable se responde la encuesta presentada? Piensen en con qué están respondiendo ustedes la encuesta. Y después pregúntense qué tipo es. Si es cualitativa, cuantitativa, discreta, lo que fuera. ¿Sí? Piensen eso. Bueno, por un lado teníamos eso. Entonces vino bien la aclaración de la pregunta 10. Ya tenemos dos preguntas que hablaban solamente del tipo de variable. Una ya sabemos cuál era la opción correcta. Bueno, después, en estadística, vamos a tener que hablar de, a los efectos de la materia, interpretar distintas tablas. ¿Sí? Las tablas eran una de las formas en las que nosotros organizamos la información, ¿no? Fíjense, formas de organizar la información van a ser muy relevantes cuando hablemos de la estadística. Particularmente el uso de tablas. Y lo que me gustaría chequear ahora entre todos es que podamos leer una tabla. Esto que ustedes ven acá, ¿qué nos está tratando de decir? Ahora lo hago un poco más grande. Si lo pueden ver. Esto. Ignoren esto que marqué yo en negro y lo que marqué acá. ¿Qué nos está tratando de decir esta tabla? Por ejemplo, en el primer renglón. Fíjense que tenemos un poco de contexto. Tenemos, ¿qué dice arriba de todo? Paquete de chicle comprado semanalmente. En la primera columna, ¿no? Del lado izquierdo. Y si me fijo el primer renglón hay un 1. Y del lado derecho, cantidad de compradores. Que quiere decir que un paquete de chicle es consumido por 8 compradores Es comprado. semanalmente. Es comprado, ¿sí? O sea, Ujú, está bien. La compañera dice consumido. Sí, en este caso nos dicen comprado. sí. Están hablando de que lo compran, ¿no? Hubo 8 personas que compraron un paquete de chicle en una semana. Y fíjense en el segundo renglón. 32 compradores de solo 2 paquetes de chicle comprados en esa semana. Mi pregunta es, si yo soy una persona que fue encuestada y en base a mi persona y a las demás hicieron este registro, esta tabla. Em, yo habré tildado cuando me preguntaban la cantidad de paquetes de chicle que compro semanalmente 2 opciones al mismo tiempo. ¿O habré marcado solo una? ¿Solo una? ¿Qué harían ustedes para decir cuántos chicles compraron semanalmente? ¿Dirían 2 números o dirían solo uno? Porque están hablando de la semana. Hay varios compañeros que sospechan una sola. Imagínense, yo compré el lunes un paquete y el domingo 3 y nada más. Bueno, en la semana, ¿cuántos compré? ¿Qué dirían ustedes? 4. Le leí los labios a la compañera, dijo 4. ¿No? Bueno, ¿qué hicieron ahí? No marcaron 1 y 3, marcaron solamente el número 4. Entonces, lo que tenemos acá, estos grupitos, claro, uno cuando hace el procedimiento en su cabeza a la hora de responder la encuesta es, bueno, me están preguntando en la semana. Yo entonces me fijo en la semana cuántos paquetes compré y digo, bueno, en la semana compré esta cantidad, sumé. Listo, marco una sola respuesta. ¿Y por qué énfasis en esto de una sola respuesta? Bueno, porque fíjense, las 8 personas que marcaron 1 son un grupito aislado de gente que no tiene nada que ver con este grupito de 32 de acá, ¿no? Estos dos grupitos de gente no tienen nadie en común. ¿Se ve por qué? Entre esos 8 que marcaron un paquete nada más, y entre los 32 de abajo que marcaron 2, no hay nadie en común. O sea, no hubo una persona que marcó 1 y 2. ¿Se ve lo que digo? Son todos grupitos de gente por separado. Ah, entonces sabiendo esto, tenemos algo potente acá para deducir. ¿Podemos saber cuánta gente fue encuestada en total?
con este dato que acabamos de identificar, de que estos grupitos de gente son aislados. No hay nadie que esté en dos grupos al mismo tiempo. Tenemos 8 que compraron 1, 32 que compraron 2. ¿Podemos saber cuánta gente fue encuestada en total? No necesito que me digan un número, yo creo, lo único que pregunto es si podríamos saberlo. ¿Y cómo harían para saber cuánta gente? ¿Se sumarían todos los números de la cantidad de compradores? ¿Les parece coherente lo que propone Liliana? Si sumamos la cantidad de gente que había en cada uno de estos grupitos, que sabemos que no comparten a nadie, sumamos todos estos. Bueno, había un grupo de 8 que llevaban 1, un grupo de 32 que llevaban 2, otro grupo de 78 que llevaban 3. Bueno, si contamos el total de la cantidad de gente en los grupos, vamos a tener el total de la cantidad de gente que fue encuestada. ¿Sí? Ese es el tamaño de la muestra. Se llama así, tamaño de la muestra. O la muestra, como le quieran decir, pero... ¿Se ve? Es la muestra que nosotros tomamos de la población. ¿De qué población? La población de gente que compra paquete de chicle. ¿Sí? Recuerden lo que decía al principio, nosotros tomamos una muestra. No encuestamos al total de la gente. Simplemente por el costo, el problema logístico, y porque tampoco hace falta para poder inferir con cierto nivel de confianza. ¿Sí? No es necesario encuestar al 100%. ¿Sí? Insisto, para afirmar con cierto nivel de confianza. Y me pueden preguntar, bueno, profe, para tener un nivel de confianza de tanto o un nivel de confianza altísimo, ¿a cuánta gente necesito encuestar? Esa es una pregunta que se hace a la hora de diseñar una encuesta. ¿Sí? Nosotros no nos metemos, insisto, con eso, pero sepan que es algo que se hace. Y es una rama de la matemática que se estudia. ¿Sí? O sea, es un método científico, si quieren, el que se aplica cuando uno hace una encuesta. Si no es algo al voleo. Pero bueno, entonces, extrajimos bastante información ya de acá. Ahora, me gustaría preguntarles si pueden identificar de acá, de esta tabla, tienen una pequeña ayuda, pero si pueden identificar ¿qué es lo que parece que la gente más se lleva? ¿Podrían saber solo mirando estos números? ¿Qué les parece a ustedes qué es lo que más, o lo que estaría de moda, entre comillas? ¿Qué está de moda llevarse del, del kiosco o donde fuera que compran los paquetes? ¿Cuántos paquetes está de moda llevarse? ¿Coinciden todos con 4? Cuatro, ¿Y en qué se basan para decir eso? ¿En el número que por la está...? cantidad, por la cantidad, 142. Claro, ¿no? Bueno, énfasis en la palabra que usé, ¿no? Vieron que yo dije la moda, es el valor de la variable que tuvo más observaciones. Y ahora cambié al lenguaje formal. Pero como lo dije antes, es lo mismo que les dije recién. El valor de la variable que tuvo más observaciones se corresponde con esto. ¿Qué es lo que está de moda? Bueno, el término formal también es la moda. La moda acá es 4. ¿Pero por qué es 4? Y porque 142 personas se llevaron 4 paquetes de chicle. ¿Sí? Y fíjense lo que yo les decía. El valor de la variable. ¿Qué es nuestra variable acá? Los paquetes de chicles comprados semanalmente es algo que podemos cuantificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ¿y qué valor de esta variable de paquete de chicle, tuvo la mayor cantidad de observaciones? ¿Qué es una observación? Una marca en nuestro registro, en nuestra encuesta. ¿Sí? Yo tuve 142 papelitos que me decían, llevé 4. La cantidad de observaciones la vemos acá. Esto que estamos viendo, esta tabla, que ya pudimos extraerle un montón de información, ¿sí? Que le pudimos extraer un montón de información,
Se llama la tabla de frecuencias. Frecuencias absolutas. Después nosotros vamos a ir incorporándole nuevas columnas que nos van a dar más información. Por ejemplo, ahora lo traigo. Ahora completo la tabla, porque van a decir, ¿para qué tenía remarcado en negro el profe esa parte? Bueno, porque no les traje el dibujo completo, ahora les muestro el dibujo completo. Ahora tiene más información. Fíjense, que esto es lo que yo les estuve comentando. Ignoren todas las flechas raras y las columnas que se añaden. Ahora charlamos de eso. Pero lo que me gustaría es que leamos lo que ya estuvimos diciendo. Llamaremos moda al valor de la variable que haya tenido más observaciones. Y las observaciones son los registros que teníamos, ¿sí? De la encuesta que hicimos. Hubo 142 observaciones del número 4. ¿Sí? De que llevaban 4 de estos paquetes de chicle. La moda acá entonces va a ser 4. ¿Sí? Bueno. Por otro lado, ¿qué son estas columnas que añadió acá, profe? Medio raro, ¿no? Fíjense. ¿Qué es esto de 8, 40, 118, hasta 441? Fíjense, acá el 8 está tal cual. Pero acá aparece un 32 y acá un 40. ¿Por qué pasé de un 8 a un 40 en el segundo renglón? ¿Qué estoy haciendo con esta nueva columna? Sumando. Sí, ¿no? ¿Cuánto da 32 más 8? Me da 40. 40. Y si yo hago 40 y le sumo 78, ¿obtengo 118? Sí, ¿no? Sí. Si quieren, verifíquenlo con la calculadora por las dudas, pero sí, efectivamente. Estamos sumando, ¿no? Que era lo que yo les proponía hace un rato también, hacer. Ir acumulando la cantidad de compradores. ¿Sí? De ahí viene la frecuencia acumulada. Cuando vamos acumulando o vamos sumando paso a paso, a eso lo llamamos la frecuencia acumulada. Lo que teníamos en esta primera columna era simplemente la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta mira directamente en el registro lo que yo tenía en la encuesta. Por eso lo de absoluto. En cambio, la acumulada, se llama así, esto de ir sumando. ¿Y de qué nos puede servir? Bueno, nos podría servir para decirle a la gente, por ejemplo, en nuestro informe, hubo 118 personas que compraron hasta 3 paquetes de chicle semanalmente. ¿Se ve lo que yo hice ahí? Hubo 118 personas que compraron hasta 3 paquetes de chicle semanalmente. ¿Qué significa el hasta 3 paquetes? Que estoy incluyendo que compraron 1, que compraron 2 y que compraron 3. ¿Se ve? Esa, si quieren, sería la utilidad de armar esta nueva columna con estos valores. Y más aún, nos servía para llegar abajo de todo. ¿Cuántos compraron? Hasta 7. Bueno, ahí estaría obteniendo el acumulado de todo, ¿no? Estaría diciendo el número de gente que fue encuestada, que fue 441. Ya en su momento, cuando chusmeamos esta tabla con algunos otros compañeros, hicimos la suma larga para que no tengamos que estar haciéndola todo el tiempo y nos dio 441. Después, si quieren verificar, por favor verifiquen de que la suma da efectivamente 441. Sí, ya la sumé, profe. Bueno, genial. Ya tenemos una compañera que verifica. Genial. Bueno, entonces, ¿de qué nos sirve saber el total? Bueno, nosotros ya, si hicimos el informe, vamos a saber a cuánta gente encuestamos. Bueno, nos va a servir, particularmente para lo que les decía, de ir acumulando de a poquito y no todo. Y particularmente, ven que hay una última columna que tiene un FR, este de acá. Y esto es lo que vamos a llamar frecuencia relativa. Y la idea de la relatividad, en el contexto de estadística, va a ser para hablar respecto a nuestra muestra. ¿Sí? Por ejemplo, acá está muy chiquito, no sé si lo pueden apreciar y aparte
medio que se borró, pero hay un 8 ahí. 8 barra 441. ¿Qué puede significar esta fracción? Tenemos el 8 de los que compraban un paquete de chicle semanalmente. ¿Y 441 qué era? ¿Ese es un porcentaje del total? Esta va a ser una Sobre 8 fracción. compradores. Claro, claro. Todavía no hablamos de porcentaje, pero si queremos hablar de porcentaje diríamos, bueno, 441 es el 100% de nuestra gente, ¿no? De los encuestados. Exacto. No sabemos cuánto sería 8. ¿Sí? No sabemos cuánto sería 8. No sería 8%. ¿Sí? Sabemos que 8 de los 441 eligieron un paquete. ¿Sí? Y así con cada uno. Por ejemplo, con el último. 5 de los 441 eligieron 7 paquetes. Y ustedes dirán, bueno, profe, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué corno nos sirve esto? De la frecuencia relativa. ¿Para sacar algún porcentaje? Bueno, está empecinada con lo del porcentaje. Sí, podemos llegar a calcular algún porcentaje, sí. Pero yo digo más a lo conceptual, no tanto a irnos a la cuenta ya. Eh, ¿Qué podríamos hacer con esta información? Imagínense que yo les decía, si tenía un grupo de, vamos a decir, 882 personas. Muy especial ese número. ¿Podré tratar de inferir cuántos de ellos elegirán un paquete con la información que teníamos? Ahora el grupo es de 882. Nosotros tenemos la encuesta que fue hecha a un grupo de 441. ¿Y qué tengo acá? Nosotros teníamos 441 encuestados, pero acá ¿qué tengo? 882, ¿no? ¿Y qué es 882? El doble, como dicen ahí en el chat, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, un grupo de 441 acá, un grupo de 441 acá. Según mi informe, ¿qué podría inferir de acá? Que 8 de cada 441 eligen un paquete. Insisto, con cierto nivel de confianza, pero no nos vamos a meter en ese detalle. Nosotros vamos a tratar de ver cómo se usaría esto para inferir. El nivel de confianza es para quien después quiera formalmente hacer un estudio y va a dedicarse a esto, ¿sí? Pero ¿cómo lo usaríamos? Bueno, de esta forma. Si nos dicen que 8 de cada 441 eligen un paquete, bueno, acá tengo un grupo de 441. Acá tengo otro grupo de 441. ¿Y acá cuántos van a haber entonces que elijan un paquete? Según el informe que tenía, o la estadística. 8, ¿no? 8. Y acá también podríamos inferir eso. Con cierto nivel de confianza, bla, bla, bla. No nos vamos a meter en lo técnico, insisto. Pero entonces, en total, ¿cuánto hay? Tengo 8 de un lado, 8 del otro. ¿Cuántos son en total? 16, ¿no? Tal cual. Entonces, para eso nos sirve. Para poder inferir sobre un grupo más grande de gente. ¿Sí? Un posible uso es ese. ¿Sí? Otro, como bien decía la compañera, es para ponernos a hablar de porcentajes y qué sé yo. ¿Sí? Pero bueno, el porcentaje también después nos sirve para inferir sobre la población total. Y no sobre la muestra que nosotros... y no sobre lo que nosotros teníamos. ¿Sí? Entonces, tenemos estas tres frecuencias. La absoluta, la acumulada, la relativa. ¿Sí? Cada una habla de distintas cosas, sirve para distintas cosas o nos muestra distintas cosas. Recién hablamos de la moda, por ejemplo. Y me gustaría ahora que veamos uno de los ejercicios del trabajo práctico, ahora lo traigo, que hablaba de la moda, para que vean que
incluso con lo que estuvimos charlando ahora, ya vamos a poder responderlo. Dame un momentito. Ahora lo ubico. No entendí por qué sumó los dos 8. Porque teníamos... Ahí vuelvo. ¿Dónde estaba? Acá. Sí. Bueno, porque el grupo de ahora que teníamos es de 882. Y lo que podíamos extraer de nuestro informe era que 8 de cada 441, énfasis en eso, 8 de Ah, cada 441 eligen un paquete. Bueno, si yo sí. tenía un grupo de 882, elegí este número particularmente así, para poder separar en estos dos grupos de 441. Ujú. Bueno, según el informe o la estadística que yo tenía, me decía que de cada 441, 8 iban a elegir un paquete. Bueno, entonces en este nuevo grupo de 882, en total, ¿cuántos eligen un paquete? Y los Claro, 8 de acá 16. y los 8 de acá. Sí, sí. Ahora Ahora sí. sí. Solo por eso, Gracias. solo por eso. Ahora les muestro el de la moda. En un momento. Bueno, vamos a hacer también la segunda pregunta, antes de hablar de la moda, para que vean que ya con todo lo que estuvimos charlando pueden arrancar si quieren, hacer algunas de las preguntas. La intención no es finalizar hoy con la parte de estadística, porque tenemos un poquito más de lo que hablar, pero sí que ya la pueden arrancar. Ahora, ¿qué dice acá? En un estudio realizado por la fábrica de chicles Superglobo, justo con los chicles nosotros estábamos, se estima que hay 15.000 consumidores en la ciudad. Si la consultora encuesta a 1.000 consumidores, ¿qué representan esos 1.000 individuos? ¿La frecuencia absoluta? ¿La distribución acumulada? ¿La muestra? ¿O la variable cualitativa? ¿Qué creen? Veo ya algunos compañeros que coinciden en algo. ¿Sería la frecuencia absoluta esto? ¿Qué era la frecuencia absoluta? Cuando teníamos una tabla, ¿no? Como recién, donde veíamos la cantidad de observaciones que hubo de tal valor de la variable. Por ejemplo, hubo 8 que eligieron un paquete, pero acá me están hablando de los 1.000 consumidores que fueron encuestados. El total que fueron encuestados. ¿Sí? Ven que es una pregunta más del tipo conceptual. ¿Sí? Por eso no les decía de que estén un poco más tranquilos con este último trabajo, no hay mucha cuenta que hacer. Es más entender cómo vamos a llamar distintas cosas en estadística. ¿Sí? Bueno, tal cual, como varios sospechaban, va a ser la muestra, ¿no? Este de acá. ¿Qué representan esos 1.000 individuos? Y la cantidad de gente que fue encuestada. ¿La población total cuánto fue? Lo que ellos estimaban que había. Población total. Estimaban que había 15.000 consumidores. Y estos de acá van a ser nuestra muestra. Bueno, si de 15.000 yo encuesto solamente a 1.000, me va a costar después poder usar la información de mi encuesta para inferir sobre el total, ¿no? Porque es una quinceava parte. Es muy poca cantidad de gente, ¿no? Ya incluso con nuestra intuición, sin necesidad de ir a lo formal, que yo les comentaba, eh, ya acá podemos intuir que va a ser poca gente, relativamente hablando. Pero, como les decía, también importa a dónde vamos a encuestar a la gente, porque por ahí estas 1.000 personas están distribuidas de forma que abarquemos una gran cantidad de terreno. Bueno, por eso. A veces no es necesario tener una muestra tan grande para tener un gran nivel de confianza. Pero cuando una población es tan grande, y ahí ya puede que necesitemos más, un tamaño de una muestra un poco más grande. ¿Sí?
para hablar, insisto, con cierto nivel de confianza. Todo depende de con cuánto nivel de confianza uno quiera hablar. Eso es lo que nos determina a nosotros el tamaño de la muestra que vamos a tener que agarrar. ¿Sí? Pero bueno, todo eso que yo les digo recién es como dato curioso por si eventualmente quieren indagar sobre la elaboración de estadísticas. Yo lo que siempre les propongo es, cada vez que de ahora en adelante lean un informe o lo que fuera, no se lo crean de antemano, ¿sí? Porque muchas veces se muestran informes que no son representativos de la realidad. Vuelvo al ejemplo de lo de Puerto Madero. Si yo me quedaba solamente con el gráfico que me mostraban, pero no me fijaba quién fue encuestado ni cómo fue el procedimiento que usaron, entonces yo ni me enteraba si iba a ser representativo o no de la realidad lo que me mostraban a mí. Yo quiero saber cuál fue el método que usaron, a quién encuestaron, qué tipo de encuesta le dieron. ¿Sí? Entonces cada vez que veamos un informe, está bien, nosotros solemos confiar en que el que lo hace lo está haciendo bien. Bueno, claramente, cuando uno hace una encuesta y quiere favorecer a ciertas personas, va a manipular de alguna u otra forma, ya sea o el procedimiento o incluso la recolección de datos. Entonces, hay formas que son objetivas y no favorecen a nadie y nos dan un informe representativo de la realidad. Entonces, yo les invito a eso. Cada vez que vean un nuevo informe, sean críticos de lo que leen. ¿Sí? Busquen si efectivamente representaría la realidad. Bueno, esto por un lado. Ahora, teníamos otro. ¿Dónde está el de la moda? Bueno, para hablar del de la moda, quería traerles la pregunta 9, pero para hablar de la pregunta 9 tenemos que hablar de otros tipos de otras cosas que todavía no charlamos. Pero bueno, voy a cambiarles un poco la pregunta. Voy a mostrarles esto. Acá. Imagínense, ignoren la pregunta. Imagínense que tenemos este gráfico. ¿Sí? ¿Se puede interpretar? ¿Es parecido a lo que charlamos al principio? Sí, ¿no? Porque hay un gráfico de barras. Formas de organizar la información, insisto. Acá ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un gráfico de barra. ¿Qué nos está tratando de transmitir esto? Por ejemplo, ¿qué nos dice la columna que está con el 4? Donde dice la nota 4. ¿Qué creen que significa esto? ¿Qué nos trata de decir esta columna? ¿Cómo la leerían? Puede ser que diga de 5 alumnos fue ese porcentaje del 4. Hablaste de un porcentaje, pero en algún Bueno, lado. ¿En algún lado hablan de porcentaje acá? se La copada. compañera está empecinada con el porcentaje. Bueno, sacaron una nota de 4. Se ve un Ah, gráfico donde creció una estadística. acá tenemos información, sí, como bien dice la compañera, donde dice que creció ahora Clara. O sea, lo que Clara notó es que hay algo que sube, ¿no? Sí. Pero acá nos importa el crecimiento o el decrecimiento. ¿O nos importa mirar, por ejemplo, para cada nota, cuántos alumnos hubo que sacaron dicha nota? La tendencia acá, en este caso, como ella dice, que sube, sí, nos puede llegar a importar porque vemos que hay una gran cantidad que, por ejemplo, sacaron ¿cuánto? 4. ¿4? ¿Una gran cantidad que sacaron 4? 5 alumnos sacaron 4, es 7. verdad, pero Una gran cantidad sacaron 7. miren el 7. ¿Sí? Ah, no, yo me quedé fichada ahí en la flecha. Bueno, es porque estábamos tratando de leer. ¿Qué Y con un quería? 4 se aprueba, profe. Bueno, dependiendo, ¿no? Fíjense que había escuelas, creo, donde necesitábamos un 6. O modalidades donde teníamos que tener un 6. Bueno,
Pero sí, tal cual. En contextos como la universidad, por ejemplo, si uno saca un 4, aprueba. ¿Sí? Entonces, acá creo que pudimos leer correctamente las columnas y qué significaban. ¿Sí? Si yo leía, por ejemplo, la columna asociada al 4, a la nota 4, podía decir eso. Hubo 5 alumnos que sacaron 4. Y si seguía leyendo las demás, podía mirar la del 7, la nota 7. Tenía una altura, esa barra, de 25. 25 alumnos sacaron 7. ¿Les puedo hacer la pregunta, la siguiente pregunta? ¿Qué estuvo de moda sacarse? Y lo pongo entre comillas, el estuvo de moda, para que entiendan lo que les quiero preguntar. ¿Qué estuvo de moda sacarse? Veo muchos compañeros que coinciden, ¿no? Coinciden en el 7. Estuvo de moda sacarse 7. ¿Y por qué no diría, por ejemplo, 10 o 1? Y porque hubo poca cantidad de alumnos en comparación con el resto, ¿no? Yo estoy mirando las alturas de las barras acá, o sea, lo que podemos identificar fácilmente acá, por ejemplo, es la moda. ¿Qué es lo que estuvo de moda sacarse? Ese es como el lenguaje más bajado a tierra, ¿sí? Formalmente sería ¿cuál fue la moda? Muy seco. Bueno, o qué tipo, o qué, ¿cuál de los siguientes términos podemos identificar fácilmente en el gráfico? Fíjense que la pregunta original de acá era esta. ¿Qué medida de tendencia central podemos identificar visualmente de inmediato? Bueno, ustedes ya identificaron cuál era. Yo les cambié un poco la pregunta para que se entienda mejor. ¿Sí? Hay mucho del lenguaje formal. Sí, que ustedes si quieren pueden leer en detenimiento en el material de estudio. Yo no me quiero detener tanto ahí, de a poco les estoy dando el lenguaje formal, pero primero es necesario que les diga el lenguaje informal para que entendamos lo que estamos haciendo y después lo formalizamos. ¿Sí? Entonces, acá ustedes pudieron identificar, sí, hubo una gran cantidad de alumnos que sacaron 7, más que todo el resto. En este caso, 25. ¿Sí? Bueno. Y con esto ya tenemos otra pregunta más. Ya tenemos otra pregunta más del trabajo práctico. Así que ven que no es tan complicada la parte de estadística. Sí hay mucha palabra dando vuelta, que no es lo que teníamos antes. Vieron que antes no teníamos tanta palabra dando vuelta, habían más números, fórmulas y qué sé yo. Acá es más interpretar información de un gráfico. ¿Sí? Y vamos a ver si podemos responder alguna otra pregunta. O tratar de encarar alguna o ver qué necesitamos. Bueno, algo que todavía no charlamos es la convención para hacer este tipo de gráficos. ¿Y qué tipo de gráfico quiero decir? El gráfico de barra, ¿sí? Para hablar del gráfico de barra, vieron que nosotros teníamos en ambos ejes, teníamos por un lado la cantidad de alumnos y en el otro la nota, ¿no? Bueno, pregunta, gente, si yo invertía, si yo ponía esta de la nota, lo ponía acá. Y viceversa, y este lo ponía acá. Si los cambiaba de lugar. Bueno, las barras, ¿cómo me iban a quedar? Ya no me iban a quedar más en vertical, ¿no? ¿Cómo me iban a quedar? En horizontal, ¿no? Creo que le leí En horizontal. Claro. En horizontal, ¿no? Sí, tal cual, como dice la compañera, como escriban en el chat, tal cual. Y pregunta, de ambas formas, ¿se entiende la información, no? A pesar de que yo las ponga en horizontal o en vertical, voy a entender o poder leerla. Sí, profe, se entiende. Bueno, hay una convención, si quieren, a la hora de hacer un informe o lo que fuera, una estadística, donde utilicemos algún gráfico de barra
hay una convención para la cual nosotros ubicamos, ya sea en el eje horizontal una cosa o en el vertical la otra. De hecho, hay una pregunta del trabajo práctico que trata de eso, por eso quiero hacer la aclaración. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos, por un lado, frecuencias y por otro lado, variable, ¿no? Los valores de la variable. Entonces, ¿dónde están los valores de la variable y dónde están las frecuencias? Frecuencias. Epa. Absoluta. ¿Dónde tenemos cada uno? ¿Qué era nuestra variable acá? Si podemos identificar hoy eso, vamos a estar entendiendo mejor qué es esto de hacer una estadística. ¿Cuál era nuestra variable acá, en este informe? ¿Son los alumnos o son la nota? Bueno, menos mal que lo pregunté. Es la nota. La cantidad de alumnos o los registros que nosotros tenemos. Imagínense esto. Yo tengo una hoja que tiene la nota, por ejemplo, de 7. Otra hoja que tiene la nota de 7. Otra hoja que tiene la nota de 7. Y así. Yo estoy viendo el 7 muchas veces repetido. ¿Cuál es la frecuencia del 7? ¿Se ve? La frecuencia del 7. Ah, entonces el 7 era esta variable. Lo que está variando acá es la nota. Y lo que yo tengo son observaciones de esa nota. ¿Dónde están? Y en las evaluaciones de cada alumno. Las observaciones acá ya no sería una encuesta, sino que serían los papeles, ¿no? De cada alumno. Menos mal que lo pregunté. Entonces, nosotros acá, la variable en cuestión no era la cantidad de alumnos, sino la nota. ¿Sí? El valor de la variable. Y la frecuencia absoluta la vemos representada en la cantidad de alumnos que se sacaron esa nota. ¿Sí? Y fíjense, ¿dónde está ubicado cada uno de estos? ¿En qué eje? Bueno, voy a marcarlo con colores. El valor de la variable lo voy a poner en rojo. ¿Y dónde dijimos que está? La variable dijimos que era la nota, ¿no? Y el valor de la variable, ¿dónde lo vemos representado? Lo vemos representado acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, lo más comúnmente usado es lo que ustedes pueden ver acá. Que a los valores de la variable los vamos a ubicar sobre el eje horizontal. Y en cambio, a lo que es la frecuencia absoluta, la vamos a estar ubicando comúnmente en el eje vertical. Es una convención, ¿sí? Insisto, yo les podría haber mostrado las barras en horizontal, ¿sí? Y ustedes lo iban a entender igual, la información. Lo que es más comúnmente usado es esto. Poner los valores de la variable sobre el eje horizontal y las alturas de nuestras barras, por ejemplo, que sean la frecuencia absoluta. ¿Sí? La primera pregunta, de hecho, del trabajo práctico les pide distinguir esto. ¿Sí? Entonces ya tenemos también una más que la pueden hacer. Y bueno, yo creo que hoy ya estuvimos charlando un montón de estadística. Les propongo frenar por acá. Me gustaría saber si les quedó alguna duda o consulta de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Con la clase que viene ya terminamos de ver todo el contenido. ¿Sí? A Liliana particularmente le gustó el tema, bueno, me alegra. Yo tiré un 25 ahí porque había puesto 25 en algún momento y se ve que no lo envié y sin querer lo envié. Ah, sí, ya me parecía, yo decía 25, claro, bueno, quedó del 7. De ahí Claro, lo quedó. escribí pero nunca lo envié. Quedó del 7, sí, sí. Bueno, insisto, no se pretende que ya se domine todo de estadística, fue una primera aproximación, ¿sí? Pueden comenzar a leer el material, a arrancar a hacer el trabajo si quieren, hasta donde puedan, pero van a haber cosas que todavía no charlamos. Trabajo con estas cosas, pero no con los nombres que usted usó. Bueno, tal cual, por eso.
hay nombres, hay muchos nombres para estas cosas. Yo uso un poco el informal acá, ¿sí? Para tratar de traerlo más a tierra. Porque nos podemos poner muy técnicos con esto y no tiene mucho sentido. Pero de a poco la idea es ir formalizándolo. Ahora, si trabajás con estadística, las palabras de frecuencia absoluta, relativa, acumulada, definitivamente existen. O sea, hay nombres que estoy usando que sí son formales. No está todo agarrado con pinzas. ¿Sí? La idea de la muestra, la población, todas esas cosas sí, son formales. Pero bueno, si no les quedó ninguna duda, consulta. Puede ser incluso de otro trabajo o lo que fuera. Del trabajo 3 si les quedó alguna duda. Me quedo un ratito más y los escucho. Y la clase que viene, diga. Yo no participé de los otros trabajos prácticos porque no me había llegado el mail y me entré casualidad ayer y bueno, nada, me estoy sumando. Esta sería mi primera clase. En tu caso, Diana, vos dijiste que no entregaste los otros trabajos, ¿no? No, porque inclusive yo llamé por teléfono por las fechas. Cuando yo me anoté decía que empezaba el 8 de junio, no sé qué, y todavía no tenía habilitado el campus, no tenía nada. Y ayer entré de casualidad para revisar y vi que estaba todo activado y que yo no había cumplido un montón de cosas y bueno, nada, me puse... No te preocupes, Diana. Yo lo que te quiero dar es tranquilidad. Ahora, en el caso de Diana, un momentito, silencié ahí porque había un retorno. Mil disculpas, Diana. Quédate tranquila porque tenés en altavoz, claro. Igual si querés volver a hablar, volvete a desmutear. Pero te aclaro la situación y como vos, para cualquier otro que le llegue a pasar. Y ahora también respondo lo de Manuel. Lo de Diana. Si a alguno le llega a pasar esto de que no pudieron hacer uno o varios de los TP, al menos entreguen uno, ¿sí? Al menos entreguen un trabajo práctico. No importa que sea el último, ¿sí? Pero asegúrense de tenerlo entregado. Y tampoco importa si está bien o mal. ¿Y por qué digo esto? Porque tener al menos un trabajo entregado les permite a ustedes anotarse a la instancia de examen. ¿Sí? O sea, la compañera, por ejemplo, ya no tiene la posibilidad de acreditar la materia haciendo todos los trabajos prácticos con un 6 o más. ¿Sí? Le pasó tristemente eso, no va a poder hacer esa modalidad. No puede hacer lo que se llama promocionar la materia. ¿Sí? Bueno, pero no importa, sigue teniendo la instancia de examen. Entonces, es verdad que es un poco más fea la instancia de examen porque, bueno, nos ponemos nerviosos, pero tiene la posibilidad de, en este periodo, si quiere, dedicarse, por ejemplo, a chusmear los videos. Ahora que sabe que estamos acá, le comparto, de hecho, en el chat el link al canal donde subo los videos, por si no lo tenía. Ahí lo puse en el chat. Así que tenés para chusmear en estos días los videos de las clases previas para ponerte al tanto, ir practicando y después asistir, anotarte a la fecha de examen. ¿Sí? En el caso de que quieras dar el examen, no estás obligada. ¿Sí? Acordate. Si querés, podés simplemente esperar a que inicie el nuevo periodo, volverte a anotar a la materia y aprobar mediante los TP, como quieras. Eso lo decide cada uno, ¿sí? Pero bueno, espero más o menos haber aclarado el panorama y orientado. Tenés todavía la posibilidad en este periodo de rendir la materia si querés, ¿sí? Rendir mediante el examen. Bien. Y en cuanto a lo que decía Manuel, bueno, eso lo que vos decís eh, me parece que es más control de calidad, que es verdad, tiene algo que ver con estadística, pero no en cuanto a elaborarla. Vos lo que estarías haciendo, si mal no entiendo, es aplicar algún procedimiento para determinar
si alguna bolsa o lo que fuera, vos decís embolso y coso bolsas. Bueno, tenés un procedimiento para determinar si algo está o bien o mal, ¿sí? Y de fondo hay alguna estadística dando vuelta, ¿sí? Vos lo que estarías haciendo es, creo yo, control de calidad. Pero sí, definitivamente en control de calidad están las estadísticas. De hecho, a la hora de elaborar medicamentos, eh, o sí, de estudios, lo que fuera, hay un montón de estadísticas dando vuelta. Sí, sí. Por ejemplo, en el testeo de... Test de hipótesis se llama. Es lo que a mí más me atrapó en su momento cuando estudié estadística. Nosotros queríamos determinar si alguna afirmación que hacíamos era cierta o falsa. Como por ejemplo, haber cambiado tanto... haber cambiado la fórmula de nuestra droga de esta forma tuvo efectos positivos y no adversos en nuestros pacientes. Bueno, ¿qué se hace para determinar si nuestra afirmación fue falsa o verdadera? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que somos de una clínica o de una farmacéutica que elabora drogas para saber si estamos haciendo bien las cosas? Se hace lo que se llama un test de hipótesis. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, mediante estadística, ¿sí? Involucra esto que yo les comentaba de niveles de confianza, ¿sí? ¿Cómo podemos decir con cierto nivel de confianza que nuestra afirmación fue verdadera? De que efectivamente cambiar la fórmula de la droga tuvo efectos positivos sobre nuestro paciente. ¿Qué tamaño de la muestra necesitamos? ¿Sí? ¿Cómo elegimos dónde encuestar? A mí es lo que particularmente más me atrapó dentro de lo que es la rama estadística. Formular estos test de hipótesis, porque literalmente empresas buscan matemáticos para justamente determinar esto. Che, tenemos esta afirmación o esta hipótesis, queremos saber si con tal nivel de confianza si está bien o está mal. Porque no confiamos en nosotros mismos. Bueno, por favor, hacenos un test para esta hipótesis. Gracias. Y después, bueno, obviamente que uno queda, si formula mal el test o lo que fuera, queda a cargo de lo que se hace, ¿no? Y hay vidas de por medio, justamente con la elaboración de drogas, por ejemplo. Así que es algo no a tomarse a la ligera. Pero es algo en lo que uno no puede fallar si conoce bien el procedimiento para hacer dicho test. Pero bueno, ahí, perdón, me fui un poco por las ramas, pero es lo que a mí más me atrapó dentro de la estadística. Y ahora sí, no sé si tienen alguna duda o consulta más. Bueno, Diana, insisto, si querés chusmear los videos para prepararte para el examen, si deseas hacerlo, ahí tenés el material disponible. Fíjate que está organizado con listas de reproducción, así que podés agarrar la de segundo periodo MATB 2026. Y bueno, si no tienen ninguna duda, nos vemos la próxima y concluimos. Nada que agradecer, gente. Quiero decirle a Diana que cuando vaya a examen, si no le va bien, que no se frustre y que se vuelva a anotar. Hubo un cambio en la plataforma y a casi todos nos pasó lo que te pasó a vos, nada más que bueno, vos entraste tarde y no te diste cuenta, pero a todos nos llegó tarde las materias y algunas cosas no estaban habilitadas en la plataforma, pero es por el cambio que hubo. Tal cual. Sí, sí. Como dice Clara. Gracias, Clara. Sí, Como sí. ya recién hoy, hay mucha gente que no sabe. Bien. Sí, no sé qué pasó, yo entré casualidad, o sea, como solo para ir chequeando y bueno, nada, me di cuenta que ya estaba todo habilitado y me enteré que para entrar al 4 y bueno, ya empecé a hacer ayer mismo, empecé con formación ética, creo Y que es. ciudadana, sí. Bueno, hoy me queda historia y bueno, matemática, así que ya no.
por lo menos entregar esto, lo que tengo para entregar Tal cual. y irme yendo. Así que bueno, no, ponerme al día va a ser un objetivo. Muy bien, muy bien. Bueno, les agradezco, gracias. Nada que agradecer. Sí, para eso estamos. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Saludos a todos, chao, profe. Chao, que anden bien, gente. Les estoy saludando con la mano, pero no tengo la cámara activada, porque, bueno, la que viene voy a asegurarme de arreglarla. Que anden bien.